Hace 2000 años, los romanos construyeron el imperio más rico del mundo y luego se arruinaron cometiendo los mismos errores financieros que estamos cometiendo hoy. Entendieron que el dinero nunca es neutral. Es un arma, una promesa y una mentira, todo al mismo tiempo. Los romanos vivían bajo ciertas reglas no escritas sobre cómo funcionaban realmente la riqueza, la deuda y el valor. No enseñaban estas reglas en las escuelas. Las aprendieron a través de la guerra, la crisis y el colapso. Estas eran las reglas del dinero del imperio, las lecciones que construyeron Roma y los errores que la destruyeron, y cada una de ellas sigue siendo relevante hoy en día. En su apogeo, el imperio romano gobernaba sobre un cuarto de la humanidad. Su economía era inmensa. Su tesorería se hinchaba con tributos de tierras conquistadas, y sus ciudadanos creían que su dinero, el denario, era eterno, tan confiable como el dólar moderno, hasta que dejó de serlo. Al principio, el dinero romano era sólido, plata y oro con valor real. Era trabajo condensado en una moneda. Pero a medida que Roma se expandía, ese mismo dinero se convirtió en su mayor arma, y eventualmente en su maldición. La riqueza del imperio no provenía de la productividad, sino de la conquista. La guerra se pagaba sola mientras Roma siguiera ganando. Pero, ¿qué ocurre cuando construyes una economía sobre la expansión y ésta se detiene? A medida que las conquistas se ralentizaban, el Estado necesitaba nuevas formas de mantener sus promesas. Pedía prestado, imponía impuestos y manipulaba su moneda, usando las finanzas para ocultar el declive. Y mientras los emperadores se enriquecían, los ciudadanos comunes eran aplastados bajo el peso de la deuda y la inflación. ¿Te suena familiar? La caída del Imperio Romano no fue un solo evento. Fue un largo y lento desmoronamiento de la confianza financiera. Sus mayores pensadores lo vieron suceder en tiempo real. Catón el Viejo predicó la frugalidad, advirtiendo que una república obsesionada con el lujo se pudriría desde dentro. Cicerón escribió que la avaricia corrompe a una nación más rápido que la invasión. Séneca advirtió que la riqueza es la esclava del hombre sabio y la maestra del necio. No eran solo lecciones morales, eran diagnósticos económicos. La decadencia moral de Roma era su política fiscal. Los romanos vivían y morían por sus reglas del dinero. 5 de ellas definieron el ascenso del imperio y predijeron su caída. Y cada una de ellas resuena en el mundo en que vivimos hoy. Regla número 1. Todo el dinero es político. Los romanos sabían algo que los economistas modernos pretenden olvidar. El dinero nunca es neutral. Es una declaración de poder. Cada moneda que acuñaban era un mensaje que decía: este imperio existe porque yo, el emperador, lo digo. Augusto inundó el imperio con denarios de plata que llevaban su rostro y la palabra pax, paz. Nerón, después de quemar Roma, llenó las monedas de templos reconstruidos y símbolos de abundancia. Era propaganda que podías gastar. Quien fabricaba el dinero controlaba la historia. 2000 años después sigue siendo el mismo juego. In God We Trust reemplazó al divino Augusto. Los bancos centrales, no los emperadores, ahora controlan la SECA. Pero cuando los líderes modernos ponen sus propios rostros en las monedas, no es nostalgia, es propiedad. Es una declaración de que la economía no es un sistema, es de ellos. Regla número 2. La deuda es poder. Roma se construyó sobre crédito. Desde agricultores hasta emperadores, todos funcionaban con dinero prestado. La deuda no era un problema, era el motor, pero venía con cadenas. Cuando un deudor incumplía, el acreedor podía embargar su propiedad o su libertad. La élite romana aprendió que prestar no solo era rentable, sino político. El crédito era una herramienta para controlar a la población. Mantén a los ciudadanos debiendo y seguirán obedeciendo. En la época de Julio César, la república se estaba asfixiando bajo la deuda. Uno de sus primeros actos al tomar el poder fue la cancelación parcial de deudas. No por misericordia, sino por cálculo. Necesitaba apoyo popular. Hoy lo llamamos expansión de crédito en lugar de usura, financiación al consumidor en lugar de servidumbre. Al igual que los romanos, hemos confundido la deuda con la oportunidad. La diferencia es que los acreedores de Roma llevaban togas. Los nuestros visten trajes. Regla número 3. El lujo es un virus. Los romanos comenzaron con simplicidad y terminaron con espectáculo. En la temprana república, la riqueza se medía en tierras y virtud. Pero una vez que las conquistas comenzaron, la simplicidad desapareció. Las élites llenaron sus villas con estatuas griegas y joyas egipcias. El filósofo Catón el Viejo escribió que el lujo era una enfermedad que carcomía los huesos de la república. Tenía razón. Para el siglo I, la cultura de la frugalidad estaba muerta. El imperio había convertido sus victorias en vanidad.
Para el siglo II, Roma tenía un déficit comercial que ni sus ejércitos podían arreglar. Estaba sangrando riqueza, no por la guerra, sino por la indulgencia. La caída de Roma no comenzó con la invasión, comenzó con el apetito. Cuando la comodidad se convierte en cultura, la disciplina se vuelve imposible. Los romanos tenían seda y mármol. Nosotros tenemos influencers y acuerdos de marca. La diferencia está en la iluminación. Regla número 4. La inflación destruye imperios. Si la deuda era la adicción de Roma, la inflación fue su sobredosis. Durante siglos, el denario fue la moneda más confiable del mundo. Pero una vez que las guerras dejaron de pagarse solas, los emperadores necesitaron una solución fácil. Comenzaron a hacer trampa con la moneda. Nerón redujo el contenido de plata del denario en un 10%. Para la época de Diocleciano, el denario tenía apenas un 1% de plata. Una moneda hecha de mentiras. Los precios se dispararon. Los comerciantes rechazaban las monedas imperiales y los ciudadanos vieron sus ahorros convertirse en polvo. La inflación no solo aumentó los precios, rompió el contrato social. Cuando tu imperio te dice que una moneda vale algo y luego demuestra que no es así, la verdadera pérdida no es dinero, es fe. Nos gusta pensar que hoy somos más sofisticados. Ya no recortamos plata de las monedas, imprimimos dinero digital de la nada. El método cambió, no el resultado. Regla número 5. Cuando la gente deja de creer en el dinero, deja de creer en el poder. Para el siglo IV, el sistema monetario romano estaba muerto. El denario no valía nada. El imperio no se quedó sin dinero, se quedó sin fe. Porque el dinero es solo una historia en la que acordamos creer. Cuando esa ilusión se derrumba, el poder también se derrumba. La economía de Roma no fue conquistada, se evaporó. Los bárbaros no destruyeron Roma, simplemente entraron en el vacío que dejó la inflación. Así es como caen las civilizaciones, no a través de la invasión, sino por erosión. No con espadas, sino con hojas de cálculo. Los romanos vivían la misma ilusión que vivimos ahora, que la prosperidad puede ser endeudada, que el crecimiento infinito puede existir en un planeta finito. Reemplazaron la plata con cobre. Nosotros reemplazamos el valor con crédito. Una vez que la historia del dinero se rompe, todo lo demás sigue. Mira a tu alrededor. La moneda de reserva mundial ya no es el denario, es el dólar, pero las dinámicas son idénticas. Gastamos más de lo que producimos, imprimimos más de lo que ganamos y consumimos más de lo que necesitamos. Nuestros lujos definen nuestro estatus, nuestra deuda define nuestras vidas, y nuestros líderes usan el dinero como propaganda para la estabilidad. Llamamos a nuestra inflación estímulo, a nuestros déficits crecimiento y a nuestra deuda apalancamiento. Es la misma ilusión con lenguaje moderno. Los romanos pensaron lo mismo sobre su moneda. Luego llegó el colapso. Hemos construido una economía que confunde el crédito con la creación, el consumo con la cultura y la especulación con el progreso. Alabamos a los emperadores de nuestra época, los multimillonarios y tecnócratas, como si fueran salvadores, no síntomas. Y cada vez que lo llamamos innovación, Roma se ríe desde su tumba. Porque la verdad es que los romanos ya realizaron este experimento. Construyeron el imperio más grande del mundo, luego devaluaron su dinero, se ahogaron en su deuda y lo llamaron destino. La historia no se repite, solo cambia los disfraces. Los romanos llevaban togas, nosotros llevamos trajes. El denario se convirtió en el dólar. El resultado será el mismo si no recordamos las reglas. El dinero no es solo moneda, es carácter. Y una vez que una sociedad lo olvida, el colapso deja de ser una cuestión de sí y se convierte en una cuestión de cuándo. Si esto te dio una nueva perspectiva, suscríbete. La historia tiene las respuestas y te mostraré dónde mirar.